Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Hemos orado por el mensaje de hoy en día. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Salmo 77 y el tema de hoy es el remedio para la depresión. El remedio para la depresión. Salmo 77, vamos a ver hoy en día qué es lo que Dios nos tiene que enseñar en este día, qué es lo que podemos aprender de este Salmo 77, que sea el Espíritu Santo que nos ilumine, nos dé el entendimiento, nos dé las herramientas necesarias para nosotros, si quizás en el futuro Dios no lo quiera, pero estemos pasando por un tiempo de depresión, podamos saber los pasos necesarios para vencer tal depresión. El Salmo 77. Bueno, la pregunta es, ¿ha usted llegado a clamarle al Señor en su vida? ¿Le ha llegado a clamar al Señor y ha llegado a hacerlo varias veces y ha sentido de que quizás Dios no lo está escuchando, de que quizás Dios no va a responder a su oración? Todo cristiano en alguna etapa de su vida va a llegar quizás a sentir eso. Vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen enfermedades. Y sabemos que a veces algunas pruebas son más duras que otras y hay unas que sí quizás nos llevan a cuestionar, a preguntar, a clamar a Dios y nos sentimos como que Dios nos está escuchando. Sabemos por medio de la historia, sabemos a personajes cristianos del pasado, también ellos llegaron a pasar tiempos de dificultad, tiempos donde se sintieron algo deprimidos. Por ejemplo, Charles Spurgeon fue uno de ellos. También C.S. Lewis, un hombre reconocido, un hombre que escribió libros, tocante la fe cristiana. Él se llegó a casar a una edad ya avanzada y su matrimonio no duró tanto por el hecho de que su esposa llegó a morir. Entonces hay personas que han pasado por tiempos dificultosos, tiempos de soledad. Y nosotros sabemos de que en estas etapas también se acerca lo que es la Navidad. Hay personas que por alguna razón en estas etapas, en estos meses, ellos se sienten algo deprimidos. Ahora, esas personas no cristianas, lo que ellos necesitan, la prioridad en sus vidas es venir a Cristo. Venir a Cristo es lo principal. Pero los cristianos, nosotros tenemos a Dios y debemos saber qué hacer nosotros como cristianos cuando estemos en tiempos de tristeza, en tiempos de depresión. Ahora, el mensaje de hoy no va a ser algo largo, no va a ser algo profundo. Quizás en el futuro, si Dios lo permite, llegaremos a tocar este tema más profundamente. Estaremos viendo por más largo tiempo el tema de la depresión. Así que la pregunta fue, ¿hemos llegado a clamar a Dios? ¿Y hemos llegado a sentir que quizás Dios no nos está escuchando? Bueno, no nos tenemos que preocupar en esos tiempos. No nos tenemos que afanar y pensar de que Dios no nos va a escuchar o que quizás no podamos con la prueba que estamos o estemos pasando. En 1 Corintios 10:13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esa es la promesa de nuestro Dios. Ninguna tentación llegará a nuestra vida que no podamos sobrellevar. Es algo de lo cual tenemos que aferrarnos y creer a Dios realmente, de que nada llegará a mi vida que yo no pueda sobrellevar. Ahora vamos a ver aquí en el Salmo 77, lo vamos a dividir de la siguiente manera. En los versículos 1 al 6 nosotros vamos a notar su clamor. Este salmo fue escrito por Asaf y él no sabemos exactamente lo que él estaba pasando en su vida, pero sabemos que es algo profundo, es algo severo y se nota por lo que vamos a leer en este salmo. Así que lo vamos a dividir de esta siguiente manera. En los versículos 1 y 6 nosotros vamos a notar su clamor. Así que entremos y leamos los versículos. Versículo 1 al 6 dice: con mi voz clamé a Dios,
A Dios clamé y Él me escuchará. Así que vemos de entrada de que Asaf está clamando a Dios. A Dios clamó. Hay situaciones donde no solamente oramos a Dios, sino Él está aquí clamando a Dios. Nosotros quizás a veces en nuestro pasado hemos llegado a clamar a Dios, no solamente orar a Él, sino clamamos a Dios. Y noten cómo dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Sabemos que es tiempo de angustia. Alzaba Él mis manos de noche. Nos está dando su postura. Él clamando a Dios, alzando sus manos a Dios en su angustia. Alzaba Él mis manos de noche, sin descanso mi alma rehusaba consuelo. Entonces Él está orando, clamando a Dios, tratando de pensar, meditar en Dios y quizás preguntándose al por qué estoy pasando a esto o qué va a suceder. Y no hallaba consuelo su alma. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Así que vemos que Él está en una depresión. Él está pasando una etapa dificultosa de su vida, donde Él se quejaba y desmayaba mi espíritu, dice. No me dejabas pegar los ojos. Vemos su insomnio. Tanto era la dificultad, la prueba, que Él no podía descansar. Se le iba el sueño de la dificultad que estaba pasando. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Tiempos así donde está uno quebrantado, no puede uno dormir. A veces quizás uno está ante la presencia de Dios y no sabe uno qué decir, no sabe uno qué más pensar y meditando. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Así que pensando, meditando de nuevo vemos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Así que Asaf meditaba. Estaba quebrantado, no dormía. Su espíritu no tenía paz. Así que nosotros vemos su clamor. Él está aquí clamando. Está clamando a Dios. Está meditando. Está tratando de razonar. Está tratando de ver su situación. Quizás meditando qué es lo que está pasando en mi vida o al por qué estoy pasando esto. Así que vemos el clamor. Y deberíamos de ir ante Dios en tiempos de angustia, en tiempos de quizás de tristeza o depresión, y clamar a Dios. Clamar a Dios. Así que nosotros vemos en los versículos 1 y 6 su clamor. Y luego en los versículos 7 al 10 nosotros vemos su preocupación. Él tiene algunas preocupaciones que le están causando su clamor. Y en sus preocupaciones él pregunta 6 preguntas retóricas. Son preguntas en sí que se responden en sí mismas. No, las preguntas, pero no esperas una respuesta, porque las sabes. Así que él se hace ahora unas preguntas. Preguntas que quizás todo aquel que pasa en tiempos de dificultad, tiempos de depresión, se llega a preguntar en su vida. La primera pregunta es, viendo aquí ya desde el versículo 7 adelante, dice, ¿desechará el Señor para siempre? ¿Será que Dios desechará para siempre? ¿Será que Dios me ha abandonado? Las personas se llegan a cuestionar en tiempos de dificultad, en tiempos de pruebas severas. Se llega uno a preguntar, ¿será que Dios me ha desechado? ¿Será que Dios me ha olvidado? Y así es el ser humano. Así son los cristianos a veces. El enemigo llega y te planta esa pregunta. Te comienza a poner duda. Te pone en la mente a pensar, ¿será que Dios me ha desechado? ¿Será que Dios quizás me ha olvidado? ¿Desechará el Señor para siempre? ¿Será que se ha olvidado el Señor de mí? Es la pregunta que Él se hace. Es la pregunta que quizás muchos se han hecho. Segundo, ¿y no volverá más a hacernos propicio? ¿Será que Dios ya no me ama?
Sí, quizás Dios ama a otros, pero ¿será que algo sucedió que quizás causó de que Dios ya no me ame? Las personas en tiempos de depresión se llegan a preguntar eso. ¿Será que Dios ya no me ama? ¿Será que Dios ya no considera mis oraciones? ¿Ya no cuida de mí? Son preguntas que se le vienen a las personas. Preguntas que se le vino aquí a Asaf, el salmista. ¿No volverá más a hacernos propicio? Sabemos la respuesta. Sabemos tocante el amor de Dios que el amor de Dios es inmutable. Son preguntas retóricas. Tercera pregunta: ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Será que Él ya no es misericordioso? Aquí en cómo está escrito en el hebreo, hablando de un pacto. ¿Será que se olvidó Dios de su pacto? ¿Será que Dios ya no es misericordioso para con nosotros, para conmigo? A veces la persona deprimida, la persona que está pasando por tiempos de tristeza, se llega a preguntar tal pregunta: ¿será que Dios se ha olvidado de su misericordia para conmigo? Cuarta pregunta: ¿se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Será que sus promesas, sí, sus promesas quizás son para otros, pero quizás ya no son para mí? Quizás esas promesas que Dios tiene para todo aquel que cree en Cristo Jesús, quizás para mí ya no lo son. ¿Será que se ha olvidado de sus promesas? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa para siempre? ¿Ya no son sus misericordias? Sabemos, a la luz de las Escrituras, la respuesta. Quinta pregunta: ¿ha olvidado Dios a tener misericordia? ¿Se ha olvidado Dios a tener misericordia? ¿Ya no es misericordioso para conmigo? Sexta pregunta: ¿ha encerrado con ira sus piedades? ¿Será que Dios está enojado conmigo? ¿Tiene todo esto que ver? ¿Será que Dios ya no es misericordioso? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? ¿Será que Dios ya no me ama? Quizás está irado conmigo. ¿Es por eso que ha encerrado con ira sus piedades? Estas son preocupaciones que Asaf tiene. Preocupaciones que quizás aquellos que pasan en tiempos de dificultad, tiempos de depresión, tiempos de soledad, tiempos de tristeza. Preocupaciones que se le vienen, pensamientos que se vienen. El enemigo es muy astuto y llega y pone esos pensamientos. Quizás Dios ya no me quiere. Quizás el amor de Dios ha cesado para conmigo. Quizás sus promesas ya no son para mí. Quizás Dios esté airado conmigo. Así que viendo este salmo, estamos viendo a Asaf, su estado en el cual él se encuentra. Se encuentra deprimido, meditando, clamando a Dios, haciéndose preguntas. Ahora quiero que notemos en el versículos 10 al 18, tenemos nuestra tercera observación, no solamente su clamor y sus 6 preocupaciones, pero ahora vamos a mirar su compromiso. Ahora él tiene un compromiso, él hace un compromiso. Vemos de que él está clamando a Dios, él está meditando, él está pensando, él está siendo guiado por sus emociones. Y déjeme decirles, si vamos a caminar y vencer dificultades en nuestra vida, etapas de prueba en nuestra vida, etapas de quizás de soledad o de depresión, nosotros no debemos de dejarnos guiar por nuestras emociones. Porque si nos dejamos guiar por nuestras emociones, vamos a encontrarnos en tiempos de gozo y luego tiempos de tristeza, sino no es así. Nosotros debemos de guiarnos por las promesas de Dios, las promesas que son fieles y verdaderas. Debemos de guiarnos por lo que Dios nos ha prometido. Así que nosotros no iremos tan lejos en nuestra vida cristiana si nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. No nos podemos dejar guiar por nuestros sentimientos, y en sí nosotros
no nos dejamos guiar por nuestros sentimientos cuando se trata de la vida cotidiana, el diario vivir. Nos podemos levantar quizás a veces por la mañana para ir a trabajar y a veces quizás no nos sentimos como ir a trabajar. Si nosotros nos dijéramos o nos dejáramos guiar por nuestros sentimientos, quizás nunca fuéramos a trabajar, quizás ya nos hubieran corrido de nuestro trabajo. Quizás no quieres hacer ciertas cosas, ciertas responsabilidades, pero lo hacemos a pesar de que nuestro sentir es no hacerlo. Así que al igual también no debemos, en tiempos de dificultad, no debemos de ser guiados por nuestras emociones. Ahora vamos a ver los versículos 10 al 18. Hay 3 pasos en sanar la depresión. Hay 3 pasos en sanar la depresión. El primer paso en vencer la depresión que vemos en los versículos, la depresión que hemos visto aquí en los versículos 1 a 9, el primer paso es: nosotros necesitamos reconocer la debilidad de nuestra carne. Primer paso es: nosotros necesitamos reconocer la debilidad de nuestra carne para vencer la depresión. Ese es el primer paso, reconocer la debilidad de nuestra carne. Noten el versículo 10, él dice: el problema no es con Dios, el problema no es con otras personas, el problema es mi cuerpo. Versículo 10, dije: enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Así que dije: enfermedad mía es esta. Necesitamos reconocer la debilidad de nuestra carne. Somos débiles, somos llevados a quizás a dudar, a cuestionar, a dudar. A veces creemos, pero hay duda en nuestro corazón. A veces llegamos a dudar. A veces llegamos a estar débil en nuestra fe. Reconocer de que somos débiles. Reconocer de que a veces vamos a quizás ser llevados a la duda. Reconocer de que no podemos nosotros mismos. No podemos vencer. Si nos llegamos a encontrar en etapa de depresión, nosotros no vamos a poder por nosotros mismos. Por eso es que hay muchas personas no cristianas que llevan meses o años en donde se encuentran en etapas de depresión. Quizás por un tiempo medio que se va la depresión, se encuentran en la depresión de nuevo y están así por años por el hecho de que ellos quieren vencer la depresión por sus propias fuerzas. Al principio dije que nosotros, hablando tocante a los que no conocen de Dios, los que no son cristianos, ellos en sí van a medicamentos para vencer la depresión. Y ese medicamento en sí no le quita la depresión. Algunos van al alcohol para vencer la depresión. Algunos quizás van y buscan una pareja para vencer la depresión. Pero esa pareja, ese alcohol, esas cosas que se encuentran en el mundo no les ayuda a vencer la depresión. No lo van a poder hacer porque su necesidad primordial es Cristo Jesús, venir a la salvación. Nosotros como cristianos hemos reconocido, como dice en Mateo, en las bienaventuranzas, bienaventurado el pobre en espíritu, hemos reconocido de que somos pobres, somos débiles y estamos necesitados de la gracia de Dios. Así que necesitamos reconocer la debilidad de nuestra carne. Versículo 10 de nuevo dice: dije, enfermedad mía es esta, enfermedad mía es esta. Reconoció de que era débil, reconoció de que todas esas preguntas que tenía, quizás Dios me ha olvidado, quizás Dios ya no me ama, quizás Dios se ha olvidado de sus misericordias, quizás Dios esté airado conmigo. Él fue llevado a pensar así, a hacerse esas preguntas, meditar en esas preguntas, porque es débil. Es una persona débil. Reconocer de que somos débiles y somos llevados a cuestionar, somos llevados a dudar. Quizás no hemos llegado a estar en esa etapa y gloria a Dios y ojalá y no. Pero hay tiempos, hay pruebas que son difíciles, que te van a llevar
a sentir así. El enemigo va a llegar con esas preguntas. Te va a querer llevar a dudar. Hay tiempos muy difíciles para algunos. Hay unos que pasan una prueba y llega otra prueba y llega otra prueba. He llegado a escuchar de personas que han llevado pruebas que, wow, son dificultosas. Pero él dijo, enfermedad mía es esta. Reconoció, para poder vencer la depresión, el primer paso es reconocer tu debilidad. La debilidad de nuestra carne. Somos débiles. Somos débiles. Ahora en el versículo 11 vamos a notar el segundo paso en obtener sanidad. El salmista no solamente miró la debilidad de su carne, sino que él se enfoca en el acto pasado de la liberación de Dios. Así que él se enfoca en el acto pasado de la liberación de Dios. Y esto es algo que uno debe de hacer en tiempos de debilidad, de enfocarnos en Dios, enfocarnos en los actos pasados de Dios, de poder recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de poder recordar cómo Dios ha sido misericordioso, cómo Dios nos ha liberado en el pasado de quizás tiempos de dificultad, tiempos de necesidad, tiempos de angustia. Dios ha estado ahí, Dios es fiel. Y así el salmista comienza a recordar los tiempos pasados de liberación. Y eso es algo también que ustedes deben de enseñarles a sus niños, a sus hijos, a llevarlos a recordarles, mira, ¿te acuerdas tal año, tal prueba, tal enfermedad? Cómo Dios escuchó nuestra oración, cómo Dios fue fiel a sus promesas. Versículo 11 dice, me acordaré de las obras de Jehová, sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Me acordaré, un compromiso, me voy a acordar de las obras de Jehová, sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Me acordaré. Eso es un compromiso. En tiempos de depresión, en tiempos donde tú te encuentras en tu pensamiento llevándote al oscuro, lo más oscuro, decir, no, un compromiso, me voy a acordar de Jehová, en vez de mirar hacia abajo, voy a mirar hacia arriba, recordar a Jehová, recordar las misericordias, el poder de Dios, la liberación de Dios, así como el salmista, me acordaré de la liberación de mi Dios altísimo. Versículos 15 también dice así, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob, de José. Se está él recordando. 16 dice, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Él está recordando el pasado, cómo es que Dios también, él abrió el mar rojo, cómo es que Dios fue tan poderoso y abrió el mar rojo cuando liberó al pueblo de Egipto. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Y Dios abrió el mar rojo. Él recordando la liberación de Dios. Qué tan grande es Dios. Versículos 17, 18 dice, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Recordando el poder de Dios, recordando los poderosos actos de Dios. Él está diciendo, me voy a acordar qué tan grande es Dios. Él liberó al pueblo de Israel, liberó a Noé de aquel día cuando vino el diluvio y Él lo liberó. Él es grande y poderoso. Él es poderoso para liberar. Aquí tenemos al salmista enfocándose en el pasado. Para poder vencer la depresión, tú tienes que recordarte del pasado, de cómo Dios te sostuvo en tiempos de debilidad, cómo Dios fue fiel a su promesa, cómo Dios escuchó tu clamor, cómo Dios respondió a tu clamor. Tienes que hacerte ese compromiso, decir, voy a enfocarme en Dios, no me voy a enfocar en la situación que esté pasando, sino me voy a enfocar en Dios y voy a recordar los actos poderosos de Dios, cómo es que Dios es libertador, me ha liberado.
ha escuchado la oración. Así que él reconoció la debilidad de la carne y luego se enfocó en el gran acto de liberación de Dios en la historia de su pueblo y en su propia vida. Pero luego en los versículos 13 al 15, él hizo el tercer paso para la liberación de la depresión. Así que el tercer paso, él se enfocó en el Señor. Él comienza a enfocarse en el Señor. Comienza a recordar el pasado, y al recordar el pasado te va a llevar a enfocarte en Dios, enfocarte en tu Señor. Y esto es lo que debemos de hacer, enfocarnos en nuestro Dios. Y a veces nos enfocamos mucho en la prueba. Y a veces hacemos a Dios más pequeño de lo que Él es. Él es más grande que cualquier prueba. Y a veces personas llegan a caer en lo que es la idolatría, porque comienzan a hacer de Dios algo que no es, a hacer un Dios pequeño, quizás un Dios que no tiene el control, quizás un Dios que no es soberano, quizás un Dios que no sabe lo que estás pasando. Y ese no es el Dios bíblico. El Dios bíblico es soberano, es omnipotente, es omnipresente. Él lo ve todo, Él lo sabe todo, Él lo puede todo. Él es fiel a sus promesas, Él se enfoca en el Señor. En el Señor se enfoca. Es por esto que Dios lo permitió en el primer lugar. Dios permite que tú pases por pruebas, o permite que cristianos pasen por pruebas en tiempos de quizás de soledad o de depresión. Si se llega a encontrar en depresión, Él permite las pruebas porque Dios quiere que te enfoques en Dios, que comiences a ver hacia arriba y enfocarte en tu Señor. Él permite las pruebas en la vida del cristiano para que nos acerquemos a Él, para que nos enfoquemos en Él, porque quizás a veces nos enfocamos mucho en lo terrenal y no en lo celestial. Ahora cosas suceden en su vida. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que Dios está tratando de enseñarme cuando pasas en un tiempo de dificultad, de prueba? La pregunta que debes de hacerte es, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarme? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? ¿Qué es lo que quizás yo he descuidado en mi vida cristiana? ¿Será que he descuidado mi tiempo de la lectura de la palabra? ¿Será que yo he descuidado mi vida de oración? Quizás ya no oro como oraba antes. Quizás ya no leo la palabra de Dios. Quizás hay una área en mi vida en la cual yo he descuidado. ¿Sabe? Hay tres áreas en que necesitamos enfocarnos en el Señor, y se encuentran en los versículos 13 al 15. Así que la primera área en la cual necesitamos enfocarnos. Primero, nosotros necesitamos de enfocarnos en la verdad de que Dios es santo. Debemos enfocarnos en la verdad de que Dios es santo. Versículo 13. Dice, oh Dios, santo es tu camino. Oh Dios, santo es tu camino. Él comienza a enfocarse. Él comienza a recordar, oh Dios, santo es tu camino. Tú eres santo. Santo, santo. Y tú nos llamas a vivir en santidad. Oh sí, qué grande es la salvación de Dios. Es por pura gracia y pura gracia solamente. Pero Dios nos llama a vivir en santidad. Dios nos llama a vivir en obediencia. Quizás es la pregunta, ¿has descuidado tu vida de obediencia? ¿Será que estás buscando vivir la palabra de Dios? Aplicar la palabra de Dios. Y repito lo que he dicho anteriormente en mensajes pasados. ¿Será que estamos aplicando la palabra de Dios? Porque no es suficiente venir y escuchar la palabra de Dios, sino que debemos aplicar la palabra de Dios para así poder crecer como cristianos. Así que hay que enfocarte en esta verdad. Dios es santo y Él te llama a vivir en santidad. Segundo, Él se enfoca en la grandeza de Dios, versículos 13 y 14.
13 y 14. Oh Dios santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, la grandeza de Dios. Cuando oramos, ¿será que vas con eso en mente, viendo la grandeza de Dios? ¿Qué tan grande es Dios? ¿Qué tan poderoso es Dios? ¿O será que vas con la idolatría, en donde te enfocas mucho en tu problema y ves grande tu problema y ves pequeño a Dios? Y caes en una forma de idolatría en donde estás viendo un Dios pequeño, un Dios que no tiene control, un Dios que quizás no sabe lo que estás pasando, no sabe tu necesidad. A veces muchos llegan a estar así en tiempos de prueba y de dificultad. Quizás piensan de que quizás Dios no sabe mi situación, quizás Dios no va a poder con esto, quizás Dios no me va a liberar de esto. Cuando dice que no va a llegar ni una prueba, ni una de ellas, de la cual yo no pueda sobrellevar. Dios es fiel. Nada va a llegar a mi vida que yo no pueda sobrellevar. Y si la estoy sobrellevando es porque, o si la estoy pasando, si una prueba está en mi vida, es porque sí la puedo sobrellevar. Así que cuando oramos debemos enfocarnos en eso, la grandeza de Dios, de ver qué tan grande es Dios. Y eso también nos va a fortalecer en nuestra fe, en recordar el pasado, en ver la grandeza de Dios y recordar la santidad de Dios. Nos llama a la obediencia. Tercero, Dios es un redentor. Dios es un Dios que nos salva de nuestros pecados, nos salva de las pruebas, de tiempos dificultosos, nos puede salvar, sí, de la depresión, sí, de la ansiedad. Hay muchas personas, hay muchos profesionales, por así decirlo, según en el mundo secular, que ellos creen que Dios no lo puede hacer. Ellos creen que con su sabiduría humana que tienen, sabiduría terrenal, creen que con sus medicamentos lo pueden, pero ni aún sus medicamentos. A veces esos medicamentos, a veces en vez de ayudarte, te empeoran. Pero sí, Dios es todopoderoso y Él ha liberado a personas de depresión severa, ha liberado en tiempos de angustia, de dificultad. Dios es redentor. Dios, sobre todas las cosas, libera de la condenación. Él nos da salvación eterna. Versículos 15 dice: con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Con tu brazo redimiste. Él, nuestro Dios, es un redentor. Él salva. Y sabe, entre más se enfoca en Dios, más fuerza Él comienza a obtener. Enfocarnos en Dios. Cuando nos comenzamos a enfocar en Dios, ver la grandeza de Dios, reconocer que Él es Salvador, Él no solamente nos salva de nuestros pecados, sino también nos salva de nuestras situaciones, de nuestras dificultades. Comenzamos a obtener, a tener ánimo. Nuestra fe comienza a ser fortalecida. Comenzamos a tener gozo. Debemos enfocarnos en Dios. Y enfocarnos en Dios vamos a vencer la depresión. Porque cuando te enfocas en las dificultades, te vas a hundir más. Más en la duda, más en la tristeza, en la depresión. Así que hay que enfocarnos en Dios. Veamos rápidamente en los versículos 19, 20. Hemos visto su clamor, sus preocupaciones, su compromiso. Ahora note su conclusión en el versículo 19. La conclusión en el versículo 19 dice: en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Lo que tengo que decir aquí en este versículo es: cuando Dios no puede ser localizado, cuando no puede ser visto, por así decirlo, Él debe de ser confiado. Cuando tú clamas a Dios, pides a Dios, y tú, por así decirlo, no miras a Dios, no miras el mover de Dios, no miras las pisadas de Dios, es cuando tú debes de confiar en Dios. El hecho de que tú no ves el mover de Dios
El hecho de que quizás tú no estás viendo alguna respuesta no quiere decir que Dios no esté ahí. Debe de ser confiado Dios en esos tiempos donde te sientas o te sientes que quizás Dios no te escucha, que quizás Dios no sabe tu situación. Debes de confiar en Dios. Confía en Dios. Confía en el Señor. Pues Él ha prometido, nuestro Señor Jesucristo ha prometido que nunca nos va a dejar. Él estará con nosotros siempre. Vamos a ir aquí en Isaías 43. En Isaías 43. Este es un versículo que tanto el Salmo 77 es un capítulo que ha ayudado a personas que han estudiado y han visto la grandeza de Dios. Y aquí estos versículos también les ha ayudado a saber de que Dios está con nosotros. Isaías 43, versículos 1 y 3. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, va a haber tiempos donde vas a pasar por las aguas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por las aguas, cuando sientas que las aguas, que te estás ahogando, yo estaré contigo, dice Dios. Cuando pases por el fuego, cuando sientas que ya no puedes más, que te estás quemando, cuando la dificultad es muy severa, dice, yo estaré ahí contigo. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Así que porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, cuando sientas que ya no puedes, yo soy tu Salvador. Yo estoy contigo. No te va a quemar, no te vas a ahogar, dice el Señor. Nada llegará en tu vida que no puedas sobrellevar. Debemos de confiar en Dios en tiempos de dificultad. Confía en Dios. Si llegas a pasar tiempos de depresión, tiempos de tristeza, confía en Dios. Acércate a Dios. Recuerda los actos poderosos de Dios. Enfócate en Dios, en la grandeza de Dios. Reconoce. Él es santo. Él es poderoso. Comienza a preguntarte qué es lo que por qué estoy pasando lo que estoy pasando. Quizás Dios quiere acercarme más a Él. O quizás he sido negligente en mi vida de oración. He sido negligente en mi tiempo de lectura. Quizás hemos visto a veces a la luz de las Escrituras que Dios permite cosas porque Dios nos quiere capacitar para llegar a entender a otros. Tiempos de enseñanza. Pero sí, Dios nos quiere acercar a Él. Dios quiere que nos enfoquemos en Él. Así que nosotros debemos siempre confiar en Dios. Siempre confiemos en Dios. En tiempos donde hay bendición, tiempos de gozo, y sí, en tiempos de tristeza, en tiempos de grandes pruebas, debemos de confiar en Dios. Así que ya hemos visto el Salmo 77. Hemos visto cómo el salmista, las preguntas que se hizo, el compromiso que él hizo. Y recordar de que Dios es grande, Dios es santo, Dios es redentor. Y a Dios sea toda la gloria. Amén. Terminamos.